Muy agradecido, señor presidente, por su generosidad de darnos la palabra. Un comentario. Repartimos estos documentos, un voto particular en contra del dictamen de Peña Nieto, que está hecho párrafo por párrafo, y el otro está en relación con la iniciativa del PAN. Ya se los repartí y ojalá lo lean, porque aquí está rebatido punto por punto. Les puedo decir que son dos pésimas iniciativas. Y tienen una particularidad. Nunca demuestran que y por qué quieren que se reforme la Constitución. No hay. Son unos saltos como hace un momento que le preguntaba yo a un señor por aquí arriba, no me quieren ayudar a subir esta cosa. Le decía yo que se han dicho, ya está bien, se pasó. Está bien, gracias. Les decía yo que es un poco difícil en este monólogo sucesivo al que nos han sometido las presidencias, ¿verdad? Que unos dicen una cosa, otros decimos otra, y no se logra el debate, pero en fin, no volvamos a discutir ese tema. Yo quisiera decir con todo respeto que hemos recibido una luz de demagogia. Si nos han venido a repetir aquí lo de la campaña televisiva de Peña Nieto, lo mismo, los spots, los argumentos, no se privatiza. Cuando privatices el petróleo, no hay privatización, porque esa es la manera de dirigirse a una población que está en contra. Peña Nieto y también el PAN, Nunca hablan de inversión extranjera, siempre hablan de inversión privada, lo escurren. Son planteamientos sin ningún fundamento. Lo que decíamos que si esto va a bajar las tarifas, va realmente a mejorar no sé qué, y es mentira, no tiene nada que ver. No está fundamentado y después saltan a decir, y por eso queremos una reforma constitucional. No han demostrado ni tienen ningún argumento sólido cuando dicen todas estas cosas que faltan y que no se sube y que se importa y que se exporta, y de ahí brincan a la reforma constitucional sin ninguna justificación. Les decía yo que vamos a dejar este documento, ojalá lo leyeran, porque en los monólogos no podemos entrar a todos los temas. Yo quisiera ser un poco más breve en cuanto a los argumentos. La razón, vuelvo a lo mismo, las causas o lo que motiva o los motores de esta barbaridad de reformar la Constitución en una posición antihistórica y traer a las empresas transnacionales, a meterlas, a darles territorio nacional y a darles derechos sobre el petróleo, no tiene más que dos razones. Porque yo sé que ninguno de ustedes creen en eso ni se lo imaginaban. Jamás aquí los periodistas, yo estoy seguro, ni se lo imaginaban en el lío que los metieron. Son dos las razones. Una es la presión de Estados Unidos. Bueno, a un señor por aquí nadie lo presionó, pues ya estoy seguro que nadie lo presionó, ni saben cómo se llama. No, la presión de los Estados Unidos es la que logra este asunto. Es la entrega a los Estados Unidos, es el triunfo de los Estados Unidos que han luchado en contra de la Revolución Mexicana y su proyección en el artículo 27 constitucional, que lo bombardearon desde que salió. Matan a Carranza en la Sierra Poblana y sigue la lucha para que no se aplique. Después viene la expropiación petrolera, una verdadera una hazaña. Yo conozco a muchos de los que están aquí, los vi ir religiosamente a celebrar el 18 de marzo. Hoy
reciben el mandato y las instrucciones de echarlo para atrás. Uno es la presión norteamericana. Y se los decía yo hace un momento, miren, hay pruebas, no es una invención, que tiene que ver con eso que dicen que Estados Unidos ya no va a necesitar petróleo, que nos vamos a quedar con nuestro petróleo enterrado, como si no valiera el petróleo muchísimo más en su industrialización, en la petroquímica, que mandarlo como mandaron los dos presidentes panistas. La mitad de la reserva mexicana de petróleo la mandaron a los Estados Unidos, la mitad entre Fox y Calderón. Estados Unidos necesita nuestro petróleo, quiere nuestro petróleo y presiona por nuestro petróleo. Hay todo un mecanismo que se llama Seguridad Energética de América del Norte, que ahí lo pueden leer en lo que les entregué. Aquí es un asunto de geopolítica, que le han querido dejar a un lado para hacer creer que esto lo motiva el que se cayó Cantarell, el que nos falta tal cosa. No es cierto, ¿verdad? Es esta una construcción de geopolítica que hay que estudiar y entender, ¿verdad? Que se fue construyendo por los Estados Unidos a partir del TLC con Canadá y México, que somos los principales exportadores de petróleo para los Estados Unidos. 1,5 millones de barriles diarios hemos mandado a los Estados Unidos en una materia que nosotros deberíamos de cuidar y proteger. 1,5 millones de barriles diarios. Y cuando empieza a caer Cantarell, como caen todos los yacimientos, si hay que ir por otros, cosa que no hicieron. Empezaron a invertir para recuperar las reservas tarde, mal, aplicándolo en lugares en donde no era conveniente, y además sabiendo que se tarda un tiempo en madurar las inversiones en materia de petróleo. Entonces todo eso es lo que en Estados Unidos ha generado un problema serio, porque ellos consideran ya que la seguridad de América del Norte es el petróleo mexicano, la seguridad energética de América del Norte y el de Canadá. Es eso en que hay que conocer de geopolítica y hay que estudiar para poder entender estos fenómenos y no salir con que esto es por motivos endógenos. No es cierto. Tengo aquí un documento que también se los voy a mandar para que lean, como nos hicieron leer a nosotros toda la noche y la madrugada, cuando nos entregaron 300 páginas. Ahora les recomiendo que lean esto. Se llama Petróleo y México, el Tratado Transfronterizo, y es un análisis que hace un comité de relaciones exteriores, pero además de diciembre 21 de 2012, es absolutamente nuevo, en donde explican la necesidad que tiene Estados Unidos del petróleo mexicano. Es que esa cuestión de que ya van a ser autosuficientes es totalmente falso. Aquí está un documento del Senado de los Estados Unidos. Necesitan el petróleo mexicano. No van a solucionar el problema con el shale gas, es una mentira, ni lo van a lograr con las aguas profundas. Quieren el petróleo mexicano. Y en este juego de geopolítica severa, grave, en la que han jugado muchos funcionarios mexicanos y muchos organismos como, ¿se acuerdan ustedes? El Instituto de la Competitividad y todos estos que vinieron aquí a los foros del señor Penchina, que son cabilderos, han construido la tesis de que este es un ámbito América del Norte. Y lo que están haciendo es mover la frontera. Yo creo que los senadores y las senadoras deben de saber de esto porque tenemos responsabilidades en política exterior. Entonces están moviendo la frontera, ¿verdad?, con esta decisión que ellos han buscado. Este estudio se los voy a dar para que lo conozcan. Los Estados Unidos están diciendo en el Senado que tienen un severo problema porque del 1,5 millones de barriles diarios que mandábamos, con la caída de Cantarell se está bajando. Entonces dicen ahí, nosotros necesitamos el petróleo mexicano porque están ociosas las refinerías del Golfo de México. Lo he dicho de hace unos meses, Así es que ahí está, hablan de la reforma que se va a venir
están encantados porque van a poder intervenir para recuperar lo que se ha perdido en los envíos de México, porque el acuerdo es, aunque aquí se diga que no, es traer a las transnacionales lisa y llanamente, ¿verdad? Y ellos señalan aquí que es muy importante venir a México en el Senado de los Estados Unidos, porque de esa manera van a volver a subir la cantidad de petróleo que tienen ellos considerado como petróleo norteamericano, porque se llama proveedor seguro. Así tiene la Canadá y a nosotros. Somos proveedores seguros por acuerdo que han tomado presidentes que no nos han consultado. Entonces se señala aquí que entraron en contacto con Peña Nieto, con sus gentes, y les dijeron que no se preocuparan, que iba a hacer esta reforma, y aquí la analizan esta reforma para poder entrar ellos a recuperar ese 1,5 millones, lo que falten de 400,000 barriles que ha caído, ¿verdad? Pero además no es suficiente, sino que se plantea que necesitan más. Por eso aquí en este dictamen verán ustedes que se dice que es una barbaridad más, que al explotar el mar profundo, que vamos a hacerlo nosotros, con ellos obviamente, vamos a ganar 1 millón de barriles diarios, que es un sueño, porque hemos gastado miles de millones en esta inversión que dicen que no se encuentra y no hemos encontrado ni un barril de petróleo. Pero se está diciendo que 1 millón, y piensa llegar, y lo dice el documento, lo dice este dictamen, a 4 millones de barriles diarios, lo cual es el despojo, el robo a las reservas nacionales. El petróleo, para volver a insistir, es estratégico, aunque lo quiten de la Constitución. Es estratégico en cualquier parte del mundo. De manera que el meter a los norteamericanos y a los ingleses o quien vengan, a la Shell o a la ExxonMobil, es una entrega del patrimonio nacional y poner en total riesgo y peligro la reserva y la seguridad energética de México. Esa es la barbaridad que van a cometer. Y ellos vienen a eso. Por eso así está colado que nos van a llevar a 1 millón más de barriles y luego a otro millón. No necesitamos más allá de lo que consumimos. Si sacar ese 1 millón más no lo necesitamos, tenemos las reservas cuidadas, y todo lo que dicen del gas shale es otra mentira. No son reservas probadas, son invenciones de la Agencia de Energía de los Estados Unidos, ¿verdad?, para venirse a meter aquí. Y ya están celebrando simposios hoy sobre la explotación del gas shale en México, empresas norteamericanas. Aquí un segundo, sí, por favor. Les voy a entregar también otro documento. Perdónenme, pero como nosotros no pudimos hacer el dictamen desde ustedes, pues estoy aportando para que se alimenten bien. La electricidad. La electricidad es otra locura. Nadie ha podido venir a demostrar aquí, ni en el documento, ni en ningún lado, que hay que abrir la Comisión Federal de Electricidad a la inversión extranjera. Nadie. Atiende al 90 y tantos, 98% de la población, ¿no? Ha llegado a todos los que hemos sido gobernadores, hemos podido llevar la electricidad a los lugares más inverosímiles porque contamos con la CFE. Eso no se cuenta con los privados, ¿eh? Los privados no operan así. Destruir a la CFE es otra traición a México. Es una empresa que nos ha costado miles de millones de pesos, miles de millones, ¿verdad? Abrir para que vengan a competir, que en electricidad no se compite, ¿eh? Son industrias en línea, se crean monopolios regionales, ¿verdad? Y han pasado porque esa es una presión de la Banca Mundial, del Fondo Monetario Internacional desde hace 15 años. El modelo que ponen aquí es del Banco Mundial, lo conocemos perfecto, ¿verdad? Es para meter los intereses extranjeros. Es una locura. Dice el texto van a destruir o desarmar, o alguna palabra así, a la Comisión Federal de Electricidad. Y van a dejar nada más las líneas para que dé servicio. ¿A quién se le ocurre hacer esa barbaridad? Es una verdadera locura.
locura y entra en lo que estamos diciendo. Es una traición al país. Destruir las dos empresas principales que tienen la principal renta, la número uno es Pemex, la segunda es CFE, para que entren los extranjeros es una locura. Les quiero decir que hay un tema muy importante que no han tratado, el TLC y los tratados internacionales, que es un asunto que sabe bien aquí la senadora Padierna, que es gravísimo. Se han dicho guajes, se los hemos dicho, y ahora parece en un transitorio. Todo se va a hacer de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio y los tratados internacionales. ¿Saben ustedes qué son esos tratados? O sea, son los tratados para garantizar por encima de todo las inversiones extranjeras, ¿verdad? Las garantizan y no se pueden tocar. De manera que eso de que tenemos la rectoría y que el Estado va a ser muy fuerte y que los organismos, todo el cuento que han echado aquí, es falso. Una vez que quiten de la Constitución, entra el Tratado de Libre Comercio y la energía se convierte en materia de libre comercio. Y ahí no hay poder presidencial o de ninguna parte del mundo que pueda imponerle condiciones a las empresas extranjeras. Ninguna. Ni en exportación, ni en importación, ni en usar. Aquí hay una cláusula de consumir mexicano. Consumir mexicano está prohibido en el TLC, está prohibido por los tratados internacionales. Es la entrega total de los recursos más importantes de este país. Yo toqué un tema y termino con esto, se lo prometo, señor presidente. Déjenos un poco. Termino un asunto y le contesto a mi amigo, el señor exgobernador. Yo dije que hacer esto es traición a la patria. Y lo vuelvo a decir. Es traición a la patria. Dice la Constitución en su artículo 108, el presidente de la República durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. El Código Penal Federal, artículo 123, dice, sin contar la pesa tal, a quien realice actos contra la independencia, contra la soberanía e integridad de la nación, con la finalidad de someterla a personas, grupos o gobiernos extranjeros. El otro punto importante que les digo, el primer motor es la presión norteamericana y la cesión cobarde del presidente de la República, que muchos presidentes han resistido y este ya claudicó. Es una vergüenza. Segundo motor, senador, la corrupción. Por eso termino. La corrupción. No. Es que el senador Patricio Martínez... Ahorita sí, nada más termino. Sí, okay. Yo sí acepto todo. La corrupción. Les quiero decir que el otro motor que anima a estas voluntades, y que yo estoy seguro que no se dan mucho cuenta, es la corrupción de los tecnócratas priistas y de los tecnócratas que aprendieron del PAN en estos 12 años. Un ejemplo, la señora secretaria de Energía, que le dio permisos a Tutiplén, a Iberdrola, ahora está sentada con Iberdrola. O los priistas que están ligados a Videgaray, que es un enlace con Pedro Aspe, que tiene fondos inmensamente poderosos en México, metidos ya en grandes empresas como Sempra, por ejemplo, que ya están metidos en electricidad, en gas y en todo. La corrupción de las élites mexicanas, quienes están arriba de todos ustedes, esa corrupción con la presión norteamericana, esos son los dos motores de esta barbaridad que quieren cometer contra la soberanía energética y la soberanía nacional. Muchas gracias. Senador Martínez. Ahí se me sonido en el escaño del senador Martínez. Se me cambió de lugar. ¿Se escucha? Con Patricio. ¿Se escucha? Sí, adelante. Señor senador Bartlett, he escuchado con atención su intervención. Muchas gracias. Me parece un poco fuerte la calificación que hace de que se está haciendo demagogia en las intervenciones. Creo que estamos en un debate con cierto orden por razones de procedimiento
y se están decantando ideas, posiciones, mientras que por un lado se sostiene semánticamente que hay privatización con su propia definición, por el otro lado sostenemos que no hay tal. Me parece que debemos precisar la discusión y definir qué estamos entendiendo por privatización, que de mi punto de vista la propuesta no es necesariamente una privatización, sino una transformación del viejo Estado propietario a un Estado actualizado en donde coparticipa con las fuerzas sociales y del capital en una tarea que al siglo XXI, muy competida, resulta sumamente difícil de enfrentar por un país escaso desde su nacimiento de capitales. Así pues, ¿no le parece que podemos entrar esto bajándole un poco el adjetivo? Porque además, déjeme mostrarle ahora sí la pregunta específica. ¿No será que tras de esta oposición al cambio en Pemex, en Comisión Federal, hay una nostalgia por el Estado propietario y administrador del todo en una sociedad? ¿No será que estamos en un trasfondo de tipo ideológico que nos impide que al paso del tiempo veamos que aquellos modelos no funcionaron? Y voy al ejemplo. Azerbaiyán prefiere aquel viejo modelo de Estado total y totalitario a la condición actual que tiene de explotación de su petróleo, con una sensible mejoría, terriblemente, diametralmente opuesta a lo que vivían los azerbaiyanos en las repúblicas soviéticas socialistas, a lo que tiene hoy, con un sensible aumento en su nivel de vida. Me parece, pues, ¿hablamos de nostalgia o hablamos de demagogia? ¿Usted es el de la nostalgia? Yo no. Ahí le va la respuesta. Miren, el modelo energético en la Constitución, ¿no?, establece la exclusividad del Estado en la explotación de la energía, petróleo y electricidad, ¿no? Y ese modelo ha sido exitoso. Es una mentira cuando dices ya se agotó. ¿Por qué se va a haber agotado? No es el pasado, es el presente. Ahí está en la Constitución, ¿no? La exclusividad del Estado nos ha permitido tener dos grandes empresas que son de las más importantes del mundo, de las más importantes, con la mayor productividad Pemex que muchas de las grandes. Y nos ha permitido construir un sistema eléctrico que atiende un país de 120 millones de mexicanos, con una orografía difícil, con muchas complicaciones, y lo hemos construido palmo a palmo. No es una nostalgia de preservar estos principios que consideramos que son fundamentales para la soberanía del país. Me parece que es absurdo que la CFE, que funciona con problemas de tarifas, pero cuando les están muy caras las tarifas las fija la Secretaría de Hacienda. Las tarifas eléctricas no tienen nada que ver con el costo de producción, ¿ah? Las fija la Secretaría de Hacienda. Es como cuando dicen que el subsidio a la gasolina, las fija Hacienda, no es subsidio, es otro impuesto. Entonces yo creo que el sistema que hemos tenido es un sistema que funciona, sostiene al país, mal manejado, con una brutal corrupción, ¿verdad?, pero con todo y eso es tremendamente productivo. ¿Por qué nosotros, que tenemos esa gran empresa a nivel mundial, la vamos a destruir? ¿Privatización? Claro que no dicen, no está aquí la palabra privatización, búsquenla. Ayer en los 300 páginas todavía no la encontraba yo. Están privatizando el petróleo. El petróleo está reservada su explotación al Estado, y con este proyecto van a hacer posible que las empresas extranjeras exploten el petróleo mexicano. Esa es la privatización. No privatizan la empresa, privatizan la explotación del petróleo. Es más, la desnacionalizan para entregarla al extranjero. No es una locura
traer a la ExxonMobil aquí, dicen competitividad, bueno, la palabra esta, vamos a poner a competir a Pemex, que gracias que se fue por el director de Pemex, digo, del sindicato, que le preguntaba yo si iba a competir con la ExxonMobil. La ExxonMobil es la empresa más grande del mundo, British Petroleum son empresas de los imperios. No es cierto que sean empresas comerciales. Esa es la tontería. Son las empresas, alguien por aquí dijo, es que fíjense ustedes en una intervención, en Irak lo hacen sí como no, después de haber matado a varios millones, y quien está explotando el petróleo en Irak son las empresas norteamericanas. Por cierto, el que lo hace es el director de la plataforma que tronó en el Golfo, y allá lo mandaron. La ExxonMobil es un instrumento militar, económico, de poder de los Estados Unidos y de Inglaterra, porque hay una Exxon de lado y lado. Igual la British Petroleum lo es. Igual es cada una de estas gigantes que además se han concentrado, porque hay que conocer la historia del petróleo en los últimos años, se han concentrado y son unos mamuts, unos mastodontes, que son más fuertes que los estados. Ustedes ven a Caldwell regañando al director de la ExxonMobil o diciéndole que le rinda cuentas, o al director joven Lozoya decirle a la British Petroleum que por favor le dé las cuentas. No se puede ni controlar. Miren, aquí vino cuando se dejaron ver, porque se escondieron en las televisoras durante un año, Caldwell, el director de Pemex, el director de la CFE, se dejaron ver. Y le preguntaba yo al director de esa cuestión maravillosa que se llama la Comisión de Hidrocarburos o algo así. Le dije, oiga usted, un joven por cierto, ¿usted cree que va a controlar a la British Petroleum? ¿Usted cree que le va a hacer cuentas y le va a decir, a ver, págame lo que me debes? Para poderle cobrar a una empresa de estas, los rusos, una herencia del yelcismo, ¿no? ¿De acuerdo? Para poderles cobrar no pudo. Siempre decían, son esos contratos, que hay que ver estos contratos. En Sakhalin estaba explotando el petróleo. Esta era la British Petroleum, ¿verdad? Y quedaron en que una vez que recuperara la inversión, ¿verdad?, empezarían a distribuir las ganancias. Es uno de estos contratos que están aquí ahí, que iban a distribuir las ganancias. Y nunca, no, ahora te contesto todo, pues cómo. Es que no se puede contestar muy corto. La pregunta sí es corta, pero las tuvo que sacar con el ejército Putin. ¿Ven ustedes algún Putin? Pero me refiero al apellido, ¿eh? ¿Ven ustedes algún Putin aquí que sea capaz de decirle a ExxonMobil, ¿sabes qué? Me vas a dar las cuentas. Y voy a decir, no pueden, hombre. Si no pueden, lo sacaron con el ejército de Rusia. Se apoderan en África de espacios completos. Financian guerrillas. Y les decía yo a algunos amigos de por allá del sureste, Tabasco, Campeche, Veracruz y Tamaulipas, van a tener gobernadores que va a designar la ExxonMobil o la que les toque. Si Televisa nombra un presidente, ¿por qué no va a la ExxonMobil a nombrar gobernadores y presidente? ¿Ya con eso terminé? Pues tiene usted. No, pero yo estoy contestando. Ya está suficientemente. ¿Se siente usted contestado ya, señor senador? ¿Satisfecho? Muchas gracias. Gracias, senador.